el Espíritu Santo viene insistiéndonos en ir a los rudimentos, en ir a lo básico, es porque necesitamos volver a ello, volver a tener un entendimiento de lo que es ser creyentes, de lo que es ser cristianos. Fue muy significativo para mí hace 8 días cuando hablamos de la entrada triunfal que nos narra los evangelios, y el Espíritu Santo nos comenzó a ayudar a entender cosas que nos faltaba comprender, y lo digo por mí, sigo esperando que Dios también le haya bendecido en esa dirección, porque definitivamente el clamor de salvación de la humanidad ha sido respondido. Ciertamente Dios nos salvó. Ciertamente envió su Hijo para librarnos de la esclavitud, librarnos de la muerte, librarnos de aquel que tenía nuestra alma anclada, prisionera. Ciertamente Él respondió. Ciertamente el hombre tiene cómo disfrutar de la libertad, porque Cristo pagó. Y entonces hablamos, ¿cómo fue el título? Hosana, Hosana. Y hablamos que esa Hosana, que lo repetimos tanto, significa sálvanos, te suplico que nos salves, que me salves. Y eso fue lo que cantó aquella multitud cuando el Señor entró ese domingo a Jerusalén y con ramos, sálvanos, te suplicamos que nos salves, Hijo de David. Que en todo el entendimiento supimos, te suplicamos que nos salves, Mesías. Tú eres el Mesías, y eres el Hijo de David, eres aquel que nos fue prometido, te suplicamos que nos salves. Hablamos de lo correcto o lo acertado de ese clamor, y entramos entonces a meditar por qué si fue tan acertado ese clamor, y si el que estaba entrando efectivamente era el único que tenía el poder de salvar, y de hecho lo hizo, ¿por qué entonces esa misma multitud fue la que en 5 días gritó crucificadle, crucificadle? La pérdida de popularidad más acelerada que se haya podido ver. Y entendimos que fue un tema de perspectiva, un tema de expectativa. Entendimos claramente que lo que ellos querían era ser librados del yugo romano, cuando su verdadera esclavitud era a manos no del César, sino de Satanás. Y que sí, un día el Mesías en su segunda venida regresará como ese rey que viene a establecer su reino en la tierra, pero que la primera venida vino a establecer el reino espiritual, vino a vencer, a destruir las obras de Satanás. Qué conflicto entender que la respuesta sí llegó, sí había llegado, pero no era el cómo se esperaba para los judíos en ese momento. Él vendría por mucho más que eso. Y esas dos ópticas diferentes causaron una respuesta no comprendida. Por eso, tan rápidamente el pueblo dice: no, este no es. No se ha levantado contra los romanos, por el contrario, se está levantando
contra nosotros. Se está levantando contra los dirigentes, los líderes de la religión judía. Había pasado lo del templo, ¿recuerdan? Tantos eventos, la señal de la higuera. Y ellos dicen, no, este no es. Dejen vivo a Barrabás y crucifiquen a este. Ahora, siguiendo en esta dirección, lo que el pueblo de Dios necesita, mientras estamos esperando esa segunda venida, es un cambio de visión. Nosotros estamos aquí festejando hoy una victoria eterna, pero es una victoria que el mundo no comprende. Un cambio de visión. Él nos salvó, sí nos libró. Salvación es ser librados de un peligro. ¿El peligro de qué? De nuestra muerte eterna. El peligro que había de nuestra alma esclava. Ya no tiene autoridad Satanás para retenernos en muerte, en soledad, en depresión. Ya no. Él venció. Y en esa dirección vamos. Porque nuestro Mesías vino a hacer lo necesario. Lo que era necesario para salvarnos. Ellos clamaban, líbranos, sin entender que librarlos del imperio romano no era lo necesario. Lo necesario era otra cosa. Y así se llama el título de nuestra enseñanza de hoy. Porque seguimos en esa dirección. Yo creo que necesitamos ayuda, porque tú y yo necesitamos ayuda hoy. Ya como creyentes, fíjate, algunos necesitamos tener entendimiento de lo que es necesario. Nuestra vista se nubla fácilmente. El concepto de lo necesario a veces se vuelve tan subjetivo. Y el Espíritu Santo nos está ayudando. ¿Usted quiere ser ayudado? Yo quiero que Dios me ayude hoy en este momento de mi vida a entender qué es lo necesario. Porque el Señor Jesús habló vez tras vez de lo que era necesario. Pero llegó ese momento, esa entrada triunfal, aún llegó el momento de la cruz y los discípulos no entendían que era necesario y que no era necesario. Si les costaba como discípulos, dime, a la multitud, al pueblo. Y nosotros somos eso, discípulos de Cristo, y nos cuesta muchas veces entender. Usted tiene ahí su Biblia, ¿cierto? Nosotros necesitamos que la verdad hoy aclare nuestra vista. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, que tiene el poder de quitarnos la ceguera. Padre, yo te suplico que quites esa vista borrosa que muchos tenemos, Señor, por cuenta del cansancio, por cuenta tantas veces del agotamiento, por cuenta del dolor. Tú conoces que necesitamos ver en el Espíritu, ver la verdad, esa
que no es evidente al ojo natural. Yo te pido, Señor, que nos ayudes y que tu palabra haga caer todo velo de nuestros ojos, Señor. Amén. La enseñanza de hoy es lo necesario. En términos puntuales, lo que fue necesario para salvarnos. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo 16, voy a leer el versículo 21. Si alguien necesita Biblia, le voy a pedir a Pau que saque y les va entregando. Mateo 16, 21. ¿Lo tiene? Desde entonces comenzó Jesús a enseñar a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que fuese muerto y que resucitara al tercer día. Este pasaje también está en Marcos 8:31 y dice: y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriese mucho y que fuera desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que fuera muerto y que resucitara al tercer día. Lucas 9:22. Y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. ¿Se dio cuenta? Esta es una etapa del ministerio y coincide en los tres evangelios sinópticos, en donde el Señor ya comienza a introducir esta enseñanza. De alguna forma, en la evolución del ministerio que Él sabía sobre la tierra cuándo se culminaría, este era el momento preciso en que era necesario que la enseñanza sobre el padecimiento, la muerte y la resurrección fuera introducida. Es curioso que los tres hayan usado la misma palabra. No nos queda duda, entonces eso está bastante certificado. Era necesario. Y yo veo tres cosas necesarias que el Señor enseñó. Porque si bien sabemos que el problema era de expectativa, se esperaba una salvación terrenal, una libertad terrenal, y Él vino a libertarnos espiritualmente. El pueblo tiene que saber en qué consiste esa salvación, qué fue necesario para esa salvación. Pareciera que es absolutamente lógico, o más bien ilógico, que alguien que diga creo en Cristo no entienda lo necesario, esto necesario que le enseñó. Pero no es así. Muchas veces nos llamamos cristianos, pero no hemos entendido lo que es necesario, lo que fue necesario para salvarnos y lo que es necesario como cristianos. Por eso es que el rudimento es el imán de esta temporada en la iglesia. Por eso Dios nos está llamando a lo sencillo. A lo sencillo. ¿Qué es lo necesario? Lo básico. ¿Qué fue necesario para la salvación? ¿Y qué es lo necesario para un cristiano ahora?
Lo primero que yo veo en las escrituras que es necesario, que Él enseñó que era necesario, es que Él dice: es necesario ir a Jerusalén, es necesario padecer muchas cosas de los principales. ¿Recuerdan? Eso está repetitivo. Eso era necesario. Miren, todo lo que el Señor Jesús vivió en la tierra, lo vivió en el tiempo perfecto. Su venida fue profetizada tan pronto el hombre cayó. Y su primera venida, su encarnación, cuando nació de María, habían pasado aproximadamente 4,000 años desde que fue dada la promesa al hombre. Y fue el tiempo perfecto. Cuando nosotros estudiamos Zacarías, leímos Zacarías hace 8 días, hablaba de esa profecía en que en Zacarías 9:9 este profeta dijo: da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno, hijo de asna. Hija de Jerusalén, habló de la entrada. Por eso él dice: es necesario ir a Jerusalén. Había una profecía. Él sería allí sacrificado. Y todo el tiempo se cumplió perfecto. El Imperio Romano puso la plataforma sin saberlo para que el tiempo de su venida fuera cumplido. Se requería paz, que los pueblos estuvieran en pacto para que el evangelio entonces pudiera mover de un país a otro. Las fronteras eran cerradas. Entonces viene un imperio con la paz, ya llamada paz romana. Se necesitaban vías. Entonces viene un imperio que priorizó hacer las vías y conectarlas todas. Se necesitaba comunicarse. Entonces se establece una lengua universal, como ahorita podríamos decir el inglés, el griego. Entonces fue el tiempo perfecto. Pero lo que pasa es que fue allí, en ese tiempo perfecto, en el que el Señor dice: es necesario que yo padezca. Una enseñanza tan difícil de digerir en esa época como ahora, en muchas cosas. Aun cuando tenemos la foto completa. ¿Cuántos de niños no tuvieron ese conflicto, o adultos, no voy a mirar a nadie, viendo las películas de Semana Santa? Y la mitad de uno no quiere que eso suceda, y la otra mitad le dice: pues tenía que pasar. ¿Sí o no? Y de niño uno no comprende, y vuelven y le explican, y uno le da rabia, y le da rabia con Pilatos, y le da rabia con Herodes, y le da rabia con Caifás. Y muchas veces nos encontramos con la traición de Judas, muchas veces nos encontramos predicando acá de 30 años, así como estamos ahora. Y nos da rabia y ver cómo fue que hubo tanta injusticia. Pero realmente fue necesario, era necesario. Lo interesante es que el cristiano pueda de verdad comprender por qué era necesario. Porque cuando el cristiano entiende por qué era necesario, es transformado. Miramos como eso allá. Algunos me dicen: no me gusta La Pasión de Cristo de Mel Gibson, no me gusta ver eso, me parece sangriento. Y decimos, realmente se queda corto a lo que dicen las Escrituras.
Pero el tema es por qué era necesario. Él llamaba a sus discípulos a un entendimiento superior. Y nos está llamando hoy también a nosotros. La confrontación en Jerusalén era necesaria y Él la hizo en el tiempo perfecto. No fue antes. De hecho, la Biblia nos dice que en esta semana, su última semana, los primeros días, Él no dormía en Jerusalén para evitar, porque Él llegó como cordero perfecto a ser sacrificado, y tenía que ser sacrificado en la Pascua, en el tiempo perfecto. Y todo lo hizo, todo lo que era necesario, lo vivió en el tiempo perfecto, lo padeció en el tiempo perfecto, no lo aceleró, tampoco lo retardó. ¿O usted cree que él era la primera vez que iba al templo y veía a esos cambistas? Pero llegado el momento, ya él estaba listo para ser sacrificado. Había llegado entonces, provocó la confrontación, hizo lo que tenía que hacer. ¿Estás conmigo? Cuando Él les dice en el templo, después de levantar y de azotar, y les dice delante de todos: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, exacerbó el odio. Él sabía lo que estaba haciendo. Y en ese momento ya no fue como en otras ocasiones que les decía a algunos: no le cuenten, no cuenten ese milagro, no provoquen, todavía no ha llegado mi hora. Llegó el momento. Llegó el momento en que se generara, si lo quiere decir en términos actuales, como algunos lo mencionan, la crisis, para que el propósito se manifestara. ¿Por qué? Porque era el momento y era necesario que así fuera. ¿Saben? Sus discípulos realmente trataron en muchas ocasiones de evitar que Él llegara a este punto. En especial sabemos que a Pedro, bueno, Juan se ocupa de dejarnos claro también eso. Pedro insistía en 2 ocasiones, le dijo: no, mejor quedémonos acá. No, entender que es necesario no es fácil. Mire, el juicio de Jesús fue el juicio, si hablamos de legalidad, más ilegal que ha podido existir sobre la tierra. No se cumplió ninguno de los preceptos de legalidad que tenía el judaísmo. Ninguno. Todos fueron violados. ¡Qué tremendo es eso! Porque en términos terrenales, la injusticia fue necesaria. Fue necesario que ellos, como Sanedrín, fueran corruptos en aplicar la ley, la justicia. ¿Sí me estoy dando a entender? Todo fue contrario, todos sus derechos. Fue arrestado ilegalmente, fue procesado ilegalmente, fue procesado de noche, eso no se podía. Se le hizo el juicio y se le dictó la sentencia antes de amanecer. Tampoco se podía dictar una sentencia sin luz. El Sanedrín lo hizo en una fiesta santa. Tampoco lo podría hacer según su ley. Tampoco se podía hacer todo el mismo día. Para garantizar derecho de defensa tenía que pasar de un día a otro. Tampoco eso se le cumplió. La sentencia se dio cuando hubo un cambio incluso de cargos. Es decir, el cargo contra él
era de blasfemia. Pero como no podía ser probado, entonces terminaron condenándolo por traición. O sea, Pilatos termina presionado con la idea de: si tú no permites que lo maten, estás apoyando a un revolucionario en contra del César. Todo fue ilegal, pero todo eso fue necesario. Ahora, yo me pregunto, como cristianos entendemos que nosotros también tenemos que padecer, ya no para salvación. Él nos salvó. ¿Estás conmigo? Iglesia, pero es que la verdad de la palabra es que todo cristiano tiene que saber que si bien la salvación se concluyó perfecto, su paso por la tierra es una temporada. Y esa temporada tiene tiempos, tiene etapas, tiene momentos. Acabamos de orar dándole gracias al Señor por la temporada que ha entrado a esta familia, ¿recuerdan? Y resulta que para que cada uno de nosotros cumpla su propósito en este tiempo, también es necesario que padezca algunas cosas. Tranquilos, esto es tan difícil de digerir para usted hoy como lo es para mí también y como lo fue para ellos. Él los preparó, Él les anunciaba, les decía: a mí me van a sacrificar y ustedes también serán perseguidos. Ustedes también pasarán por tribulaciones. Ya nos dimos cuenta que la vida no es fácil. Ya nos dimos cuenta que tenemos sueños y que cuando los alcanzamos nos encontramos que fácilmente se convierte en pesadilla. Pero que dentro del propósito, todo lo que el cristiano padezca, si es para el propósito, es necesario. Pedro: Señor, que de ninguna manera padezcas eso. De ninguna manera. Pero ese mismo Pedro que dijo eso fue el mismo que escribió en Primera de Pedro 5, 8, 11 esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe. Lea conmigo: sabiendo que los mismos, si lo está leyendo, usted no tiene voz. Ay, tiene voz, gloria a Dios. Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, lea de nuevo: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, y si lo que tú estás viviendo, el padecimiento que tú tienes hoy, ponle el título que sea, es para que puedas ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido en la salvación, en el propósito. Ese mismo que en sus inicios decía: de ninguna manera vamos a padecer, entonces ya dice, ora y dice: estemos firmes, va a haber acechanzas,
Pero sed sobrios, resistan la acechanza, porque esto va a ser en un tiempo, en un poco de tiempo, van a haber ciertos padecimientos, pero administrados esos padecimientos en el Espíritu Santo, les producirá, ¿qué? Firmeza en la verdad. Qué difícil es enseñar algo así, ¿sabe? Porque cuando uno habla, existe el riesgo de que el interlocutor piense que o uno no ha pasado por padecimientos, o que si pasó se le olvidó, o se volvió pues de la estratosfera. No, a nadie le gusta padecer. Ni usted que está ahí sentado, ni yo que estoy acá contando. Pero la verdad es que vamos a atravesar padecimientos. Y la verdad es que debemos estar firmes sabiendo que el enemigo va a creer que por ese padecimiento va a venir a despedazarnos. Va a venir a despedazar nuestra fe, nuestra firmeza. Pero es necesario que los atravesemos porque tú y yo necesitamos saber que el Espíritu nos da el poder para permanecer firmes. Yo a veces me pregunto, ¿cuándo entenderemos que la prueba no es para Dios? Dios sabe. ¿Cuándo entenderemos que es para que nosotros sepamos que de verdad Él reina? Que de verdad nos salvó y reina y nos sostiene. Y en esos momentos que decimos, ya no puedo más, aquí me quebré, yo me devuelvo, yo no aguanto, no. Sí vamos a resistir. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. Y Él dijo, es necesario que yo padezca lo que tú no puedes padecer, para luego que tú padezcas, recuerdes por lo que yo pasé. Yo quiero decirte a aquel que se siente calumniado, abandonado, injuriado, Él lo padeció primero. Él siendo Dios. Lo segundo que Él decía, es necesario que yo padezca a mano de ellos. Y lo segundo que decía era, es necesario que yo muera. Es necesario morir. 700 años antes de la venida de Cristo, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, en Isaías 53, marque ese capítulo para que lo pueda leer todo, describió la muerte de Cristo. Y es muy interesante porque, si bien es cierto, la crucifixión no la inventaron los romanos, sí la perfeccionaron. Y tal como está descrita en Isaías 53, 700 años antes, Dios le mostró, Él vio esa crucifixión, la que ese imperio había establecido. Y simplemente voy a leer los primeros 6 versículos, pero por favor usted de verdad en casa léalo todo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. La muestra del Señor Jesucristo es el centro del Evangelio. Si la idea del padecimiento nos parecía terrible, qué locura era para las personas de la época, el pueblo de la época, entender que el Salvador tenía que morir, que la salvación sería a través de su muerte. La forma de tortura que perfeccionó el Imperio Romano en la crucifixión es aberrante, la más aberrante. Porque no era solo crucificar a una persona en un madero para que muriera, no, era torturarlo, era la peor muerte. Por eso la Biblia dice que Él se despojó de su gloria, se humilló haciéndose hombre y yendo a la muerte, y especifica, y muerte de cruz, la peor. Se diseñó para que fuera lenta, se diseñó para que tuviera el máximo dolor y sufrimiento. La condena comenzaba con azotes, y eran azotes que dejaban al descubierto hasta los órganos de los condenados. Se tenía que ver los órganos internos, levantaban, el castigo era levantar la piel, los músculos, al punto que se le viera lo interno. Y no le quitaban la ropa antes de hacerlo, se la quitaban después, para que al quitarle la ropa se trajeran los pedazos que estaban colgados. Y luego, no conforme con ello, al momento de clavarlo en la cruz, su espalda era la que se ponía donde lo habían azotado contra el madero. Y cuando colocaban los clavos, lo que hacían era colocarlo en la mitad del nervio, para que el dolor fuera insoportable cada vez que se moviera. Y entonces cuando levantaban la cruz, cavaban un hoyo para que esa cruz se clavara. Y cuando esa cruz se clavaba, se descoyuntaban todos los huesos. Y entonces la muerte, además de ser insoportable por estarse desangrando, realmente venía porque inhibía la respiración. La posición no le permitía respirar. Y por eso el crucificado cruzaba sus rodillas y trataba de levantarse con el dolor insoportable de los nervios atravesados, de sus órganos pegados al madero, para tratar de respirar. Y todo esto lo hacían con alevosía, para que fuera agotador, agonizante. Incluso permitían que insectos entraran a las heridas. Habían crucificados que finalmente las aves de rapiña los mutilaban. Era tan tremendo que cuando ellos consideraban que había pasado demasiado tiempo
y el reo seguía vivo, entonces partían sus rodillas para que ya no pudiera hacer el movimiento y finalmente muriera asfixiado. A esta muerte fue la muerte a la que nuestro Salvador fue llevado. Si pensamos que fue terrible lo que vimos en algunas producciones, la Biblia dice que en él no había parecer humano. La Biblia dice que tan fue lacerado que cuando estaba colgado en la cruz no parecía un ser humano lo que allí estaba. Eso dice la Biblia. Y no hay producción cinematográfica que haya podido hacer eso. Ni mucho menos haya podido mostrar el dolor espiritual de estar separado de su Padre por cuenta de cargar en él todo el pecado de la humanidad. Nos parece aterrador, ¿cierto? Pero ¿qué tal si nos damos cuenta que así de atroz es el pecado del hombre delante de Dios, para Dios haber permitido que eso hicieran con su Hijo? Si la paga del pecado es esa muerte, imagínese lo que es el pecado delante de Dios. Yo quiero compartir lo que recibí de parte de Dios en esta parte, que me tocó mucho, porque Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y en esa cruz ocurrió la transacción. En esa cruz, en ese momento ocurrió la transacción. El Padre puso allí mi pecado. El alma que pecare ciertamente morirá. Yo he pecado. Y allí en la cruz se dio la transacción. Mi pecado estuvo sobre él para ser pagado allí en la cruz. Me queda la idea. A él nadie le quitó la vida, él la puso, ¿recuerda? No nos tenemos por qué enojar ni con Pilatos, ni con Caifás. No somos mejores que ellos. Él fue a la cruz por tu pecado y por el mío. Y a él nadie le quitó la vida, él la puso. Y en Juan 17:18 lo dijo: tengo el poder de ponerla y volverla a tomar. Versículo 18: nadie me la quita, sino que yo mismo, de mí mismo la pongo. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. ¿Sabe? Definitivamente el cristiano tiene que saber que allí, en esa cruz, su pecado no solamente fue pagado. Escuche. Yo creo firmemente que cuando Cristo murió, la cuenta fue saldada. El pecado fue terminado, derrotado, abolido. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 6:4-6: cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte, porque así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a nuestra vida.
Y dice, así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección, sabiendo que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Esta es una versión que me recomendaron que me gustó mucho. Qué cosa tan tremenda cuando nosotros no hemos entendido que cuando Él murió ahí, nosotros también, al pecado. Somos cristianos, ¿habitamos en el pecado? ¿Pecamos? ¿Pero habitamos en el pecado? ¿Por qué no habitamos? Habitar es pecar deliberadamente. Habitar es ser de aquellos que erramos en el blanco, hacemos lo que Dios dice que no hagamos y lo hacemos con conciencia, con alevosía, deliberadamente, no nos importa. ¿Cómo puede un cristiano, sabiendo el sacrificio que fue en la cruz, el precio que su Señor pagó por él, pecar y no importarle que ese pecado lo llevó allá? ¿Cómo puede un verdadero cristiano pecar deliberadamente? Se necesita no serlo. ¿Está conmigo? Miren, en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si en Gálatas 5:20 me dice cuáles son las obras de la carne, ¿sabes qué quiero compartir contigo que me dijo el Espíritu Santo? Yo necesito que mi pueblo vuelva a creer que el pecado es pecado. Porque mi pueblo está engañado. Y cuando vuelva a creer la verdad de la palabra, cuando dice que el adulterio, versículo 19 de Gálatas 5, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y las cosas semejantes son pecado, entonces despertará mi poder, el poder de mi espíritu, los levantará por toda la tierra. Es un tema de fe. Es un tema de fe. Festejamos la Semana Santa y nos decimos cristianos, pero hacemos muchas de esas cosas aún. No solamente diciendo que somos cristianos, diciendo que somos en la Semana Santa, supuestamente entendiendo lo que es el sacrificio en la cruz. Si lo entendiéramos, no participáramos de eso. Tenemos que volver a entender que esto es pecado, porque es un engaño pensar que no lo es. El precio de esto, de esta lista que no es restrictiva, cosas semejantes a esta, todo lo que es contrario a la pureza, a la santidad de Dios. Por eso Él fue a la cruz. ¿Cómo puedo participar de esto? Porque no creo. No creo que eso sea pecado. Tengo que volver a creer la verdad. Y el tercer punto, con este termino. Él dice: es necesario que yo padezca, es necesario que muera y es necesario que resucite. ¿Sabe?
Suena fuerte todo lo que hemos visto, pero hay una excelente noticia. ¿Quién sabe qué significa evangelio? Buena noticia. Uno coge la Biblia y comienza evangelio de, bueno, cambia la palabra. Buenas noticias según Mateo, buenas noticias según Marcos, buenas noticias según Lucas, buena noticia. La buena noticia es que eso tan salvaje, tan atroz, tan doloroso, eso que nos cuesta entender, esa lucha con nuestra fe, con nuestra carne para llamar pecado a lo que es. El Señor nos dice, les tengo la buena noticia. El que crea que su pecado ha sido perdonado, el que llame pecado al pecado y se arrepienta y crea que allí en esa atrocidad la sangre se derramó, la que tenía que derramarse, la sangre del cordero para pagar ese pecado, ese entonces vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque hasta allí no fue. El evangelio es completo y la resurrección siempre fue parte integral del evangelio. Siempre del verdadero evangelio. Entonces entramos a cierta modernidad en la que muchos dicen, ay, pues a mí me parece que Jesús es un buen maestro. Y me parece un hombre, un líder de pelos. Y me parece que además fue a la cruz y fue muy valiente. Y fue coherente. Bien por la coherencia. Y de pronto va un poco más y dice, uy, sí, es que el precio de lo malo que yo he hecho en la vida, gracias porque lo pagó. Pero tanto así como que haya resucitado, como que su cuerpo haya cobrado vida y entonces vive eternamente, y entonces ahora se le ore y él tenga poder y el nombre de él sea sobre todo un nombre, como que hasta allá entramos en la fábula. Yo he escuchado gente decirme eso. Y resulta que aquel que no puede creer en la resurrección no es salvo. Aquel que se queda hasta ahí no es salvo. El mensaje es completo. Pablo lo dijo tan claramente. Si nosotros no creemos en la resurrección, nosotros somos dignos de lástima. Lo dijo en 1 Corintios 15. Somos los más dignos de lástima si no creemos en la resurrección de Cristo, porque si Él está muerto, entonces ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cómo puede un muerto ayudar a otro muerto? El mensaje es, Él vive, Él resucitó, Él venció. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz, pero la muerte no pudo retenerlo. ¿Por qué no pudo retenerlo? Porque no halló derechos en Él. Él derramó su sangre para pagar tu pecado, pero Él no pecó. Y cuando fue por mi pecado, la muerte intentó retenerlo, pero no halló derecho en Él. Y por eso entonces Él resucitó. Dice 3 días. Y algunos me dicen, no, 3 días, pero se murió el viernes, el domingo me dan los números. En la cultura judía, cualquier porción de día era un día. Entonces la porción del viernes, la porción completa del sábado y la porción de la mañana del domingo son 3 días. Se cumplió perfecta la profecía. Si Cristo no está vivo, entonces ¿qué es lo que hacemos aquí? Entonces, ¿a quién es que le hablo yo? Entonces, ¿para qué usted viene? Entonces, ¿para qué? Cristo vive.
Y porque vive, nosotros tenemos vida, resurrección y no muerte. Porque vive, entonces ya no nos quedamos en Gálatas, las obras de la carne, sino que podemos avanzar. Y entonces entramos a la victoria que nos habla del fruto del Espíritu. En el versículo 22 y 25. ¿Tú estás conmigo? Porque vive es que podemos decir que si vivimos en el Espíritu, andamos también por el Espíritu. ¿Cuál es la consecuencia de andar en el Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? En lugar de toda esa larga lista, nosotros podemos andar en esto. Oye, esto me alienta. La resurrección de Cristo es el poder para que yo pueda andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Porque Él vive en mí. Yo no puedo, Lore. A mí yo no he podido ser convencido de que eso es pecado. Yo quiero decirle que conozco personas que se supone que tienen un mediano conocimiento del Señor, que a esta altura piensan que las orgías no tienen nada de malo. Para que usted entienda que lo que le estoy hablando no son ridiculeces absurdas. Por algo el Señor está llamando a su pueblo al rudimento. Son necesidades, son instintos. Y tenemos el poder para andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y porque entonces ascendió y envió su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en mí. Entonces la pregunta es: ¿estoy vivo? Porque Él vive. Y siempre repetimos y siempre enseñamos los domingos de resurrección y toda la narración de cómo fue cuando lo encontramos, aleluya. Pero la pregunta hoy es: ¿tú vives? ¿Tú vives? Porque Él vive. Y resucitó para darte vida. Y tu evidencia de que vives es que luchas contra la carne para que el Espíritu prevalezca. Porque los muertos no pelean con la muerte. El que está muerto espiritualmente, ¿qué va a pelear contra toda esa larga lista y lo que me faltó? El vivo es el que pelea. Y Él vive y tiene el poder para dártelo. Escucha. Escucha. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por esa es por la que viene.